Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Augusto Cabrera, vengo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, del Departamento de Matemáticas, y el día de hoy quiero platicarles sobre modelado de enfermedades infecciosas utilizando modelos tipo redes en la herramienta de NetLog. Quiero hablar primero un poco de modelos matemáticos en epidemiología, dividirla en clases de acuerdo con cuál es su estado de salud, ¿no? Entonces, en el primer caso tenemos tres estados posibles que son el de susceptible, infeccioso, es decir, que ya no nada más te infectaste con el patógeno, sino que eres capaz de infectar a otros. Y la R es de removido, y removido, dependiendo del contexto, puede significar simplemente eh, que ya no, que tuviste la enfermedad pero ya no la contagias, ¿no? Esa es como la idea generalizada, pero a veces se le interpreta como recuperado, ¿no? Después de haber estado enfermo varias semanas, estás recuperado y tienes algún tipo de inmunidad, ¿no? Esa es como la versión más del libro de texto, digamos. Eh, a partir de eso, hay que construir ciertas relaciones dinámicas entre que describan estos cambios de estado de salud. Y eso pues ya depende de las necesidades del modelo. Se puede hacer utilizando ecuaciones diferenciales, pensando en que las tasas de transmisión o de recuperación son relativamente constantes, ¿no? Y entonces ahí hay un juego de ecuaciones diferenciales no lineales. Digamos, aquí estamos pensando que cualquier contacto entre las personas pues es un contacto que implique el peligro de infectarse, y entonces pues es como pensar que el evento de infectarse se distribuye de manera uniforme, lo cual no necesariamente es cierto. Y entonces ahí hay toda una discusión sobre cuándo un modelo de este tipo pues es un buen modelo. Y bueno, en el caso de las ecuaciones diferenciales, pues se hace pues el análisis de cuándo podemos tener todo el tiempo casos nuevos, decir, análisis de estabilidad del sistema de ecuaciones diferenciales, cuándo podemos tener algún tipo de bifurcación, etcétera, ¿no? A este tipo de modelos se les puede introducir medidas de control como la vacuna o algún tipo de tratamiento, etcétera, ¿no? En el caso del SIR, tenemos las curvas solución, se ven módulo parámetros y módulo condiciones iniciales, todas se ven como con este perfil, ¿no? Al principio se tienen todos susceptibles, salvo un pedazo que son infecciosos. Los infecciosos crecen, a veces los infecciosos crecen demasiado y los recuperados pues tardan, pero eventualmente se estacionan en algún valor crítico, y cuando alcanza ese valor crítico empiezan a decaer los infectados, ¿no? Ese es más o menos el comportamiento esperado, ¿no? Ahora, las enfermedades infecciosas, regresando a lo del COVID, había un colega de la parte de sistemas complejos que en su momento insistía mucho en que los modelos tipo SIR podían describir la dinámica infecciosa más o menos con buenos, como un buen acercamiento, pero que cuando ya, que lo que nos estaba preocupando ahorita pues eran en ese momento, perdón, eran las interacciones humanas, y que esas pues no las podía rescatar el modelo SIR. Y es que ese es el punto, el SIR lo que hace es
preguntarse por comportamientos promedio. Entonces, si tú tienes poca información, el promedio no te dice nada. Entonces, ¿cómo podemos introducir la dinámica, al menos caricaturizada, una dinámica social a un proceso pues de este tipo del SIR? Pues una posible salida es considerar la estructura social dentro de un modelo de tipo red. Entonces, en las redes pues vamos a pensar que los nodos, las redes son estos objetos matemáticos que podemos construir a partir de nodos y relaciones entre esos nodos. Entonces, en el caso de la epidemiología, los nodos son o bien individuos o bien hogares, dependiendo de la escala y del interés que tengamos, y las relaciones pues son no cualquier relación social, sino una de la cual en la cual puede existir un contacto efectivo que provoque la transmisión del patógeno. Entonces, puede ser, en el caso, por ejemplo, del COVID, puede incluso ser compartir una habitación cerrada o un viaje de transporte público con un individuo infectado, ¿no? Entonces ahí se vuelve dinámica ya la relación que podemos tener. Aquí, pues esta es una caricatura de 3 tipos de redes de las que se les llama complejas, ¿no? Que tienen que ver con la estructura general que guardan los nodos y las relaciones, los enlaces. Esta es una completamente aleatoria. Esta de en medio es una libre de escala, que sus conexiones, el número de conexiones se distribuye como una ley de potencias, y esta es una de mundo pequeño que en promedio tiene una longitud media de camino pequeña y que es más o menos robusta en sus conexiones, ¿no? Entonces, lo peor que le puede pasar a una situación epidémica es que tengamos una estructura de contagios libre de escala, porque no importa cuál sea el método de control que pensemos, mientras quitemos nodos o quitemos aristas, seguimos teniendo ahí un problema importante. Entonces podemos pensar en reproducir la dinámica epidemiológica sobre una red, dándole distintos estados a los nodos, ¿no? En este caso, los azules son susceptibles, los rojos infectados y los verdes recuperados de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a presentar un modelito en la plataforma NetLogo, en el que podemos hacer modelos de redes más o menos sencillamente. NetLogo es una plataforma de programación específica para modelos en sistemas complejos, y pues bueno, vamos a presentar el modelito acá. Es un modelito basado en datos reales, tomados de una escuela de educación básica en donde hubo un brote infeccioso de COVID. Los datos se recabaron vía la construcción de los datos para la red se hicieron vía los datos clínicos derivados de entrevista con los pacientes, los padres, los funcionarios, los maestros. Y la estructura de la red es más o menos esta. Hay un nodo que es digamos el que tiene más conexiones, es un nodo gordo, que digamos si lo aislamos de todas formas tenemos un montón de conexiones, ¿no? Tenemos al menos 3 componentes conexas, pero esas componentes conexas tienen todavía relaciones entre sí, casi todas, ¿no?
Entonces no basta con quitar a este componente gordo, pero sí quitando a este se desconecta este componente de arriba, y las dos que están acá abajo pues quedan todavía conexas entre sí. Estos son estudiantes y estos son distintos tipos de funcionarios, ¿no? Entonces, la red se construyó vía los datos clínicos. Las distintas conexiones con contactos de peligro epidemiológico se hicieron en una tablita, en un Excel. El Excel se pasa a una estructura de red en un archivo GML. Esto lo hicimos con el programa Gephi. Y luego el archivo de la red lo montamos en NetLogo y sobre ese hicimos una dinámica epidemiológica. Déjenme mostrarles el modelo. Aquí está el modelo. Entonces en el setup, digamos, no tenemos bien la certeza de cuál fue el primer caso, pero tiramos los primeros 4 casos de forma aleatoria y dejamos correr y empezamos a tener esta dinámica epidemiológica. Digo, son varias oleadas que siguen a este primer pico, ¿no? Igual los rojos son infectados, los verdes son saludables. Algunos nunca se enferman, pero tenemos durante una temporada varios casos, ¿no? Entonces, si movemos un poco los términos de inmunidad, pues vamos a tener otro tipo de comportamiento. Y la tasa de transmisión, digamos, hay épocas del año donde puede ser más alta y cambia un poquito el comportamiento, pero esencialmente es el comportamiento observado durante varias semanas en ese contexto. Digamos, si subimos un poco la recuperación, aunque la inmunidad sea baja, es otro tipo de comportamiento más parecido al SIR, ¿no? Y ahí está, ¿no? Como no quitamos conexiones, pues no hay mecanismo de control propiamente, ¿no? Ahora, luego montamos como mecanismo de control quitar aristas de la red, pensando que eso es como mandar a casa a las personas y mantenerlas en una especie de separación, digamos, de cuarentena. Y también implementamos un método de barrera, ¿no? Del uso de cubrebocas, donde se va disminuyendo la transmisión un poquito, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tema acá? Que hay espacios de la escuela donde no se usan cubrebocas, ¿no? Típicamente los comedores, las albercas, ahí no se usa el cubrebocas, entonces ahí es donde se sospecha que empezó a haber el aumento rápido de los casos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema acá? Que la estructura de la red es bastante robusta, aunque tenemos algunos nodos centrales. Hay un nodo central por conexiones, por grado, y tenemos nodos centrales por intermediación. Entonces, estamos entre qué es una estructura de mundo pequeño o de libre de escala, ¿no? Entonces, pues cualquier estrategia de control exitosa debe considerar la remoción de los nodos centrales. Y bueno, este modelo se puede generalizar para usarse en otro tipo de escenarios epidémicos, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que les quería hablar el día de hoy. Y bueno, es un trabajo que seguimos haciendo junto con Cruz Vargas de León.
Y bueno, si tienen algún comentario, pregunta, si quieren que les pase el código general para hacer este tipo de simulaciones, pues acá está mi correo y yo les doy las gracias por su atención. Nos vemos pronto.